Gracias, Manel. Buenos días a todos. Bueno, he planteado el webinar bastante al grano porque sobre Huawei ya tenemos muchos webinars y realmente no hay grandes diferencias en el nuevo modelo MC0, pero sí que hay algunas puntualizaciones y tampoco creía que fuese demasiado útil repetir todo lo que ya hemos visto y que tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, donde colgamos todos nuestros webinars. Que no sé si, Manel, podrías poner ahí en el chat el enlace al webinar, a todo lo que es nuestro canal de YouTube, para que lo tengáis ahí a mano. Sí, lo preparo. Entonces, vamos a hablar del nuevo MC0. No he puesto ni agenda, pero principalmente voy a hacer una pequeña introducción de las características que lo identifica o que las diferencias que hay con el modelo antiguo y este nuevo modelo MC0. Luego me meteré un poquito en la parte de instalación, algunas pinceladas. Daremos también un repasito por la configuración para ver si hay alguna novedad y bueno, terminaremos con un poquito de buenas prácticas a la hora de la resolución de problemas con estas instalaciones y en general también aplicable al resto de modelos de Huawei. Como punto de partida, veamos un poco cuáles son las diferencias y dónde se coloca el MC0 en el portfolio de Huawei. Teníamos los equipos de 30, 40 y 50 kilovatios M3 y ahora aparece esta gama MC0, también de 30, 40 y 50 kilovatios. Mirad que en la primera tabla que solo hay dos entradas, tensión mínima de operación y optimizadores. Esas son las grandes diferencias entre un modelo y el otro. El M3, por lo que tengo entendido, sigue estando activo, pero se va a intentar mover hacia el MC0. La diferencia más llamativa son estas dos, que la tensión mínima de operación de los M3 eran 200 voltios y los MC0 van a trabajar un poquito más. Una vez que arranquen, podrán trabajar hasta 180 voltios. Y otra característica que llama más la atención todavía es el tema de la compatibilidad con optimizadores. Fijaros que la nueva gama ya no es compatible con optimizadores residenciales, los 450 y los 600 vatios. Solo puede trabajar con los optimizadores industriales. Os recuerdo que estos optimizadores industriales, el 1100 y el 1300, son optimizadores que se pueden conectar a dos paneles y tienen mucha letra pequeña a la hora de instalarlos. Tenemos webinars específicos en los que hablamos solo de estos dos optimizadores. Tienen bastantes restricciones a la hora de hacerlos trabajar porque tenemos que hacer optimización completa. No podemos pasarnos de cierta potencia entre los diferentes strings. Entonces, hay mucha letra pequeña que si os vais a lanzar a trabajar con estos optimizadores, os recomiendo que os documentéis bien antes de hacer la compra, que hagáis el dimensionado con pies de plomo con estos optimizadores, ¿vale? Luego, también llamaros la atención entre los diferentes modelos de MC0. Tenemos 30, 40, que tienen unas características, y luego tenemos el grande, el de 50 kilovatios, que se diferencia un poquito. Fijaros que los dos tienen la misma cantidad de entradas, tienen 8 entradas, 4 MPPTs, luego lo veremos con más detalle. Y fijaros que las corrientes máximas por MPPT pues varían. Fijaros que el de 30 y el de 40 se limita a 27 amperios por MPPT, pero en el equipo de 50 nos da más margen. Y además no todas los MPPTs me aceptan el mismo máximo de amperios. El MPPT2 y el MPP3 me aceptan un poquito más. Comunicación M-Bus. Comunicación M-Bus, os recuerdo que Huawei llama a esto
la manera de comunicarse a través de los cables de potencia de continua, ¿vale? De alterna, disculpad. Entonces me puedo evitar cableados de comunicación con el 50, con los de 30 y 40 no. Entonces ahí es una diferencia importante en instalaciones más grandes, que es donde normalmente tenemos necesidades de trabajar con el M-Bus. Por supuesto, también comunica a través de RS485. Y luego el tema de la refrigeración. El 30 y el 40 llevan convección natural y el de 50 incluye un ventilador. ¿Vale? Estas son las características así que más llaman la atención cuando comparamos las fichas técnicas. Veamos, ahora que tenemos más o menos claro un punto de partida de los MC0, vamos a ver un poquito características de instalación. Vamos a repasar pequeñas pinceladas o cositas interesantes o importantes a la hora de instalar estos equipos. Todo esto es un repaso del manual. O sea, esto no es ninguna formación específica que nos hayan hecho los de Huawei, ni es nada que esté bajo llave. Es información pública que tenéis a vuestro alcance. Os recuerdo que en nuestra web shop, en cada ficha de producto, tenéis un apartado de descargas con la ficha técnica, el manual de instalación en varios idiomas. Entonces, esto es simplemente un repaso de las cosas que son importantes y me baso en las solicitudes de servicio que nos llegan a nuestro centro de ayuda y a nuestro teléfono. Estos equipos pueden trabajar en redes sin neutro, como veis en la diapositiva, ¿vale? Hay muchos equipos de Huawei que pueden trabajar así, ¿vale? Este también es uno de ellos. Os recuerdo que la tensión entre fase y fase tiene que ser 400 voltios. Si no lo es, aunque no tengamos neutros, si no son los 400 voltios, pues nos toca poner un autotransformador para que al inversor le lleguen las tensiones correctas. Si no, no arrancará. También llamaros la atención de que el equipo se puede montar tanto en pared como con soporte. Esta pieza para instalarlo en pared viene incluida en la caja. Y luego el tema de las distancias. El tema de las distancias también es importante. En residencial sí que se cometen más errores. En tema a nivel comercial, que es donde nos estamos moviendo en este webinar, aquí sí que se suele ser más fiel y se suele aplicar este tema de distancias. Os llamo la atención en este apartado porque en el manual, aquí os pongo el básico, un equipo solo, pero en el manual vienen como 3 o 4 páginas en las que nos proponen diferentes maneras de instalarlo. Puede ser sobre estructuras, puede ser sobre pared y en función de la cantidad de inversores que pongamos, pues nos da una distribución con unas distancias diferentes. Si vais a instalar más de un equipo, seguro que en esas 4 o 5 páginas de cómo instalarlos veréis esas distancias laterales y verticales, ¿vale? También tenéis la frontal, que es de 1 metro, ¿vale? En el manual os ponen más especificaciones. Llamaros la atención que 30 y 40 tiene unas distancias mínimas y el de 50 tiene otras. Fijaros que la distancia lateral se duplica, ¿vale? Importante. También ahora recalcar un poquito esas notas o esas advertencias que hay en el manual que a veces pues con las prisas y cuando vamos a instalar pues no les hacemos mucho caso, sino que queremos ir al grano. Bueno, pues llamaros un poquito la atención. A veces nos comemos mucho la cabeza dimensionando cables, etcétera, y resulta que en el manual tenemos una tablita que ya nos ha hecho los deberes y aquí Huawei nos recomienda secciones de cable, diámetros y nos recuerda que esos cables los tiene que poner el instalador, ¿vale? Nos da especificaciones del cable de señal, de los cables de entrada de continua, de alterna y del cable de tierra. ¿Vale? Entiendo que todos habíais visto esta tablita, pero por si acaso os la pongo aquí para recordároslo. También puntos a tener en cuenta, advertencias del manual.
Cada inversor debe estar equipado con un interruptor de salida. Si pongo varios, cada uno tiene que tener su línea protegida. Los cables deben entrar verticalmente y en el compartimento de mantenimiento. Esto lo veremos en las próximas diapositivas, ¿vale? Para que el cable no sufra esfuerzos. Luego, el tema de las protecciones, los diferenciales, deben de ser superior o igual a la cantidad de inversores por 500 miliamperios. Cada inversor que ponemos, pues sumamos 500 miliamperios como mínimo, ¿vale? Esto entiendo que la mayoría ya lo sabréis, pero son un poquito recordatorios que sí que interesa tener en cuenta. A nivel de continua, fijaros que si se detecta polaridad invertida, lo que recomienda Huawei es no hacer nada hasta que los paneles bajen su producción y el amperaje que pasa por esos cables se reduzca al mínimo posible. Una vez que se ha hecho de noche, que los paneles ya prácticamente no produzcan, desconectamos el interruptor de continua y corregimos las polaridades. Esto en invierno pues tira que te va porque a las 6 es de noche, pero en verano es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ojo con los cambios de polaridad. Y esto también es muy importante. Los strings conectados en un mismo circuito de MPPT deben incluir la misma cantidad y modelo de módulos y optimizadores. ¿Vale? En los MPPTs tenemos que meter la misma diferencia de potencial en las entradas. Esto es importantísimo. Y también la misma cantidad de optimizadores si vamos a utilizar varias entradas de MPPT. Bien, vamos a la instalación. Este equipo viene con una caja que protege todo lo que es la entrada de alterna, todo el conexionado de alterna. Estamos hablando de 30, 40 y 50 kilovatios. Entonces, esto ya son palabras mayores y unas protecciones adecuadas, ¿no? Esta caja ya la habréis visto en modelos anteriores. En esta caja no tenemos tornillos, tenemos unas pestañitas, apretamos las pestañitas y empujamos hacia abajo y se sale y saca la caja. Y ahí ya nos permite poder meter todo lo que es el cableado de alterna. Fijaros lo que os decía sobre las tensiones en el cable. A la hora de conectar este cable, pues tenemos que intentar que quede lo más recto posible, lo más perpendicular a lo que es el conexionado. Intentar que no se gire y que no se produzcan tensiones en esta parte del cableado, porque al final esto va a producir unas resistencias extra que pueden producir que se caliente más de la cuenta, reducimos la vida útil o incluso lo dañamos. Importante saber que esto no lo cubre la garantía. Si no lo ponemos bien y se estropea, Huawei nos va a decir: está fuera de garantía, te buscas la vida. Entonces, esto es importante. Es importante también tener en cuenta esto que dice Huawei en el manual, porque a la hora de solicitar servicio y reclamar esas garantías, pues siempre nos van a pedir fotos de todo este conexionado. Los que ya las habéis pedido sabréis que esto es así. Nos piden fotos de todo. Entonces, vamos a curarnos en salud desde el principio y evitar problemas futuros. En la parte de alterna, como os decía, pues tenemos 4 MPPTs, os he puesto aquí el ejemplo del 50. Y aquí, como veréis, pues aquí volver a llamaros la atención, fijaros que en el manual insisten y nos ponen estos diagramas para que seamos cuidadosos a la hora de conectar los cables, que no los tengamos con tensiones raras, con giros extraños. Entonces, aquí también nos ponen una tabla en la que nos recomiendan cómo debemos repartir los strings en las diferentes entradas. Fijaros que si solo monto un string, sé que es raro, en un equipo de 50 voy a meter más, obviamente, pero si solo metiese un string, tendría que utilizar la entrada 3, no la 1 del primer MPPT, sino la primera entrada del MPPT 2. Y fijaros cómo lo va repartiendo. Si meto 2 strings, utilizo
una entrada del MPPT2 y una entrada del MPPT3. Y veis cómo las va repartiendo buscando ese equilibrio en las entradas de continua. Hay alguna vez, no pasa tanto en comercial, pero en residencial sí que lo hemos visto más, que para ahorrar cable o por características de la cubierta, diferentes motivos, se sobredimensiona o se sobrecarga solo una entrada o solo un MPPT y se dejan vacías el resto. Y esto no es lo recomendable. Lo recomendable es repartir de la forma más equilibrada posible entre todos los MPPTs disponibles. Entonces, esto sí que es algo que os llamó la atención porque sí que detectamos que muchas veces no se hace caso a esto. Y es algo que sí que deberíamos de conocer a la hora de instalar y a la hora de hacer esa distribución de paneles. En cuanto a instalación del cable de señal, en los manuales antiguos nos ponía una tabla con la descripción de todos los pines del conector COM de comunicaciones. En los nuevos manuales nos están poniendo ya es que nos hacen tontos ya. O sea, esto es mascarito total. Fijaros que os he puesto el esquema ejemplo con Smart Dongle. Con Smart Logger sería un poco diferente, pero también está en el manual, ¿vale? Fijaros, la figura 529, podéis descargaros el manual y buscar esta figura. Justo abajo veréis la figura de la versión con el Smart Logger. En el inversor maestro, con su dongle, conectaré el 2 y el 4 con el 1 y el 3 del siguiente inversor. Salgo con el 2 y el 4 y me meto en el 1 y el 3. Así hasta n inversores. Y luego el meter lo conectaré al 7 y al 9. Ahí está, ¿vale? No hace falta pelearse con la tabla y ver. Aquí nos lo ponen clarito. Llamaros la atención, insisto, en que no es lo mismo el esquema de comunicaciones con el dongle que con el logger, con el Smart Logger. Ok. A nivel de comunicaciones, poco más. Si me conecto al logger, el meter, recordar que el meter va al logger también. Ok. A la hora de configurar el equipo, no hay diferencia con el resto de las gamas. Es lo mismo. Nos descargaremos la aplicación de Fusion Solar, accederemos al inversor, nos pedirá el QR. ¿Vale? O sea, entras en Fusion Solar, ves la lista de tus plantas activas, arriba ves el botoncito del asistente de configuración, te pide el QR, metes la contraseña. La contraseña en los últimos meses, Huawei se ha puesto un poquito más serio con el tema de la seguridad. Entonces, en la etiqueta, muchas etiquetas incluyen un password PSW, ¿vale? Que sale en la misma etiqueta del inversor y es la contraseña del equipo para conectarte al equipo. Si no está este número o os da problemas, probad con Change Me, cámbiame en inglés, ¿vale? Que ya te hace ahí el guiño de cámbiame por una más segura. Importante que no os olvidéis de estas contraseñas porque luego es bastante engorroso recuperarlas. Y bueno, os recuerdo un poco las passwords de Huawei. Es el Change Me y los 7 ceros y una A minúscula. Son las contraseñas base de Huawei. Una vez que ya he accedido al inversor, me saldrá este menú, le apretaré ajustes rápidos y me saldrá un asistente de 4 o 5 pasos. Primero me conectaré con internet, con el router del cliente. Si no tiene router, le doy a omitir. Me preguntará el código de red. El código de red os recuerdo que ya es el NTS. El Real Decreto 1966, creo que era, no está mal, pero el actual es NTS y ahora tenemos que configurar el código de red de NTS, no solo con Huawei, con otros fabricantes también. Veréis que ya en su lista de códigos de red ya aparece este código. Es la actualización, la renovación del Real Decreto 1699.
creo que estoy mezclando los 6 y los 9, pero sabéis cuál es. Una vez que terminamos el asistente de configuración, la misma aplicación me manda un enlace, me ofrece un enlace para hacer el registro de la planta y crear el usuario del propietario. ¿Vale? Esto está con más detalle en otros webinars, pero si necesitáis más detalle, pues nos lo podéis preguntar, ¿vale? También hay manuales de la aplicación, pero que es muy intuitivo y la propia aplicación, que está en castellano, la podéis seguir paso a paso, lo pone fácil. Y por último, quería comentaros los recursos que tenéis a la hora de resolver los problemas con estos equipos. Por supuesto, la aplicación de Fusion Solar, tanto la aplicación en local, cuando estás conectado al inversor, como desde el portal web, hay un apartado de alarmas, que si entramos en el enlace de la alarma, que aparece en azulito, nos sale la lista de las posibles fuentes de error con respecto a esa alarma y nos da unas propuestas de resolución. Esto es importante documentarlo. Siempre que apliquéis estas medidas de resolución que te propone la aplicación, documentarlo siempre que tengáis esto. Porque si no llegáis a resolverlo, pues Huawei pedirá evidencias. Y esas evidencias serán pantallazos y serán fotos de las acciones que habéis ido realizando. Si no llegáis a buen puerto leyendo y aplicando esas propuestas, el manual nos da también pistas. En el manual podemos consultar también la ID de la alarma y las posibles maniobras de resolución, ¿vale? Es la misma información, tanto en la aplicación como en el manual. Y en el manual también podemos investigar. Si la alarma me está hablando de un problema en continua, pues en el manual tengo una descripción muy amplia de cómo funciona la parte de continua y veréis muchos mensajitos de nota, advertencia, que ahí es la letra pequeña y eso os puede ayudar a encontrar el problema. También, si llegáis a un punto sin salida que no sabéis por dónde tirar, podéis recurrir a nuestro centro de ayuda o llamarnos por teléfono. Es importante que cuando escaléis el problema, si no lo habéis podido solucionar vosotros, que nos ayudéis a ayudaros. Un buen informe de partida, un buen informe técnico de una buena descripción detallada del problema y las comprobaciones, siempre con fotos de lo que veis que está mal, también de lo que veis que está bien, para que el técnico que lo analice pueda descartar otros problemas y verifique que todo lo anterior ya está correcto. Y también sabéis que cuando trabajamos con Huawei, lo que nos piden siempre es los registros del inversor, los registros de los dispositivos, del inversor o del logger o del dongle. Esto lo tenemos en la aplicación, en la parte de mantenimiento. Si nos vamos aquí, en el menú principal, cuando accedemos al inversor, tenemos este menú de mantenimiento y ahí veremos la opción de actualizar dispositivos y también la opción de descargar los registros. Y estos registros, cuando le damos ahí, se descarga un archivo zip, que es lo que nos va a pedir Huawei para analizar. Este archivo zip solo lo pueden leer los de Huawei, ¿de acuerdo? Está en un formato especial que solo lo pueden abrir ellos y solo lo pueden analizar ellos. Y claro, ahí se escala y ya se intenta ver dónde está la raíz del problema. Cuanto más detallado, más fotos, más pantallazos paséis al servicio técnico, pues el servicio técnico tendrá más visión de conjunto y podrá identificar antes el problema. Luego también quería llamaros un poco la atención en el tema del manual. El manual, estoy haciendo mucho hincapié en el manual en este webinar porque realmente hay mucha información que se pasa por alto. Y quería, a aquel que no se ha estudiado mucho un manual de Huawei, en estos específicamente del MMC0, pero realmente estos apartados están prácticamente aplicables para casi todos los inversores.
es que nos pone un restablecimiento de contraseña. Nos dice cómo restablecer la contraseña. Esa del password o del change me que hemos hablado antes, nos dice la secuencia de arranque y nos dice cómo podemos recuperar la contraseña en el mismo manual. También nos dice cómo se puede sustituir el ventilador. Fijaros, si tenemos alguna alarma referente al ventilador, y aquí os recuerdo que solo el de 50 kilovatios tiene ventilador, en este apartado del manual nos dice cómo desmontar y montar el ventilador. Entonces es una manera, aquí yo ya sé cómo puedo limpiar ese ventilador. Entonces tenéis esa autonomía para desmontar, limpiar y volver a montar, y eso posiblemente resuelva la incidencia o la alarma que hace referencia al ventilador. También, si tenemos problemas de aislamiento, nos dice cómo localizar el fallo, o sea, hay un apartado específico para cómo localizar el fallo de la resistencia de aislamiento y cómo hacer medidas, porque esto es lo que va a pedirnos Huawei cuando le solicitemos asistencia. También, como os he dicho antes, nos da las descripciones de las alarmas, incluso nos dice cómo crimpar los bornes de alterna, fijaros. Y también nos dice, si tenemos optimizadores, cómo configurar el mapita dentro de la aplicación de los optimizadores. O sea, hay información muy útil que no solo es abre la caja, mete el conector de alterna o se conectan así los cables de señal. O sea, es mucho más amplio. Y os invito a sobar el manual y a familiarizaros con él. Y este es un poco el repaso. Veréis que prácticamente las diferencias son mínimas. Pero bueno, veréis que estaréis viendo que últimamente, en los últimos meses, pues han aparecido bastantes modelos nuevos. Huawei pues sigue actualizando su gama de productos, dejando los M's y ahora son MB, MLC y está metiendo letras nuevas en el portfolio que, bueno, algún detalle nuevo sí que van implementando. No sé si hay alguna pregunta específica. Sí, vale. Tenemos aquí actividad. ¿Se pueden conectar inversores MC0 e inversores M1 con batería al Smart Logger para monitorizar todo conjuntamente? No. El M3 sí que se podía combinar con el M1 y batería. Con el MC0 no tengo confirmación de ello, ¿vale? Y no me suena haber oído que se vaya a poder, al menos en un futuro cercano. El MC0 en principio no puede trabajar con baterías, ¿vale? Ni siquiera poniéndolo en paralelo con un M1 que sí que puede. La gama M3 sí que permitía esto porque el Smart Logger sí que podía combinar esta información de los M3 con el M1 y la batería, pero el MC0 no, al menos a fecha de hoy. Sabéis que Huawei saca actualizaciones cada 2 meses, entonces es posible que en un futuro se pueda, pero en un futuro cercano no. Contad con que no. Ok, pues caballeros, hemos invertido media horita para hacer un resumen de este nuevo equipo. Casi no hay diferencias, la instalación y la configuración es prácticamente la misma. Hemos visto algunas pinceladas que espero que hayáis podido aprender algo. Y nada, animaros a eso, a hacer buenos informes técnicos para ayudarnos a ayudaros. Y seguimos haciendo resúmenes y refrescos de notas que pensamos que pueden ser interesantes para vosotros en los próximos webinars. Veo que no aparecen más dudas. Ok, pues por mi parte, hasta aquí el refresco de los MC0. Genial, pues si no hay más preguntas, así de última hora lo dejamos por aquí.
Muchas gracias, Laura. Y nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en próximos webinars. Muchas gracias, que tengáis un buen día. Hasta Adiós, buenos luego. días. Adiós.